Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos ahora en la lección 11. Recuerdan, la lección 10 se llamaba El maravilloso amor de Dios. Pues esta lección se llama la iglesia, el equipo de Dios. Eso es la iglesia, el equipo de Dios. Y entonces vamos a estar todavía estudiando Efesios capítulo 4 ahora del 1 al 16 en esta semana, pero el versículo clave de hoy es: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso lo encuentra usted en Efesios 4:7. ¿Cuál es el propósito de la lección de esta semana o de este día? Es que nosotros comprendamos las implicaciones que tiene la nueva vida en Cristo y el sentido práctico y funcional de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y eso qué es? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y todos nosotros formamos la iglesia. Todos aquellos que hemos nacido del agua y del Espíritu. Este día solamente vamos a estudiar Efesios 4 del 1 al 3 y el tema se llama formación personal como iglesia. Ya vimos la salvación en la parte individual, la redención de cada uno, de cada persona, pero ahora vamos a ver en conjunto que todos nosotros formamos la iglesia universal de Dios, la iglesia alrededor del mundo. Pero vamos a empezar viendo nuestra formación personal para pertenecer a esa iglesia universal, ese gran equipo de Dios a nivel mundial. Y empezamos aquí leyendo lo que nos dice el autor y dice: cuando pienso en una iglesia, por lo general la comparo con un equipo, porque muchas características de los equipos son similares a las características que distinguen a la iglesia. La implicación principal que tiene el comparar a la iglesia con un equipo debe sugerirnos, para propósitos de esta clase, solamente algunas consideraciones, como que nuestra formación personal en la experiencia de la fe y del cuerpo de Cristo, como nuestra formación colabora con el resto del cuerpo en alcanzar los objetivos del equipo. Entonces aquí el autor nos sugiere que nosotros pensemos en ese gran equipo que es la iglesia. Primeramente nos enfoquemos, dice, en la formación personal, en la experiencia de la fe, como parte del cuerpo de Cristo, en la fe de cada quien. Y luego también que lo veamos, dice, nuestra formación personal como colaboradora de la formación del resto de los miembros de ese cuerpo. Es decir, mi hermano, que nos debemos ocupar de nuestra formación personal. ¿Cómo nos vamos a formar en la vida? Yendo a la universidad, adquiriendo experiencias a través del trabajo, a través de la vida. ¿Cómo nos vamos a formar en la palabra de Dios como miembros de ese gran equipo de Cristo? Pues yendo a la palabra y con las experiencias de vida, dando buen testimonio del nombre de Dios. Y empezamos el tema de hoy, que es la formación personal, y debemos ir a Efesios 4 y leer del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así en Efesios capítulo 4 del 1 al 3, dice: yo pues, es Pablo hablando a los Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren lo que Pablo le dice desde la cárcel. Pablo, preso, les dice a los Efesios en esta carta que anden dignamente, pero no dignos a la luz del mundo, de los ojos de los humanos, sino a los ojos de Dios. Dignos, dice, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paz, ¿verdad? Con ser manso, dijo Jesús: sed mansos porque yo soy manso, dijo Jesús. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces así nos pide el Señor, que andemos con mansedumbre, con paz, dignos de dar un digno testimonio de Él. Eso es lo que Pablo les dice a los efesios, que anden como es digno, ¿verdad? Como es digno en el Señor. Ahora bien, dice el autor, en Efesios 4 el apóstol Pablo nos presentó una serie de características que debemos de tener todos los que hemos sido llamados hijos de Dios. La vocación con que fuiste llamado significa, de acuerdo a lo que Pablo enfatizó, en que son las características que debemos de mantener manifiestas en nuestra vida todos los que hemos respondido al llamado de la fe que Jesucristo hizo a través de su palabra, en virtud de lo cual ahora somos parte de ese cuerpo sagrado, es decir, la iglesia de Dios. Entonces debemos de andar, dice aquí el autor, que solamente el autor nos explica la epístola de Pablo, lo que Pablo le dijo a los efesios, y las características que vamos a ver este día de cómo es que nosotros debemos andar como ese llamado, que fuimos llamados hijos de Dios, debemos andar en humildad, con mansedumbre y con paciencia, y dar todos estos frutos, los frutos del Espíritu, pero principalmente el día de hoy vamos a ver 3, y dice humildad, debemos andar en humildad. Según el diccionario dice humildad significa condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir sus méritos y reconociendo sus defectos y sus errores. Pero según la palabra de Dios, humildad significa una actitud que nos hace semejantes a Cristo. Les leí el primer concepto, es lo que cualquier diccionario dice, pero de acuerdo a la palabra de Dios dice que es una actitud que nos hace semejantes a Cristo. Es decir, que nosotros debemos conducirnos en la semejanza de Cristo. La persona humilde es aquella que voluntariamente somete su carácter y su vida con el fin de fomentar las buenas relaciones con los demás. La persona humilde ata su carácter a una iniciativa de servicio, de desprendimiento y de amor, de tal forma como lo hizo Jesús. La persona humilde entrega lo mejor de sí misma a fin de que reine la paz en su ambiente donde ella se desenvuelve y con el prójimo. Ven, mis hermanos, entonces ser humilde significa eso, sujetar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestro carácter principalmente, sujetarlo ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice que para que reine la paz en nuestro ambiente, en nuestro hogar, en nuestro medio de trabajo, donde nosotros nos desenvolvemos, pero principalmente dice en nuestra relación con el prójimo. Y ahora vamos a ver la otra, la mansedumbre. No se nos olvide que estos son aspectos del fruto del Espíritu. La mansedumbre, dice, es un poder controlado. Eso es tener mansedumbre, tener un poder controlado por el Espíritu, no por nosotros, por el Espíritu Santo. La mansedumbre es una característica propia de una persona dócil y apacible, que se manifiesta en el trato con los demás. La mansedumbre es un poder dado por Dios porque forma parte del fruto del Espíritu Santo. Pero es un poder que debemos fortalecer día con día a través de la Santa Palabra, guiados por nuestro espíritu. Es un poder que tiene que hacerse parte de todo nuestro ser para que todo nuestro ser esté sometido y controlado por el gran poder de Dios. La mansedumbre también dice es entonces que se convierte en un elemento de armonía entre los semejantes, mediante el cual se mantiene la paz con todos. Por tanto, la mansedumbre es un poder que debemos practicar. Es necesario practicarlo y ensayarlo todos los días de nuestra vida. No podemos ser mansos si en la práctica no lo somos. En ese sentido, la mansedumbre es una rutina que debemos hacer y practicar diariamente. La mansedumbre es parte de nuestro estilo
nuevo de vida, es decir, nuestra forma de vida después de conocer a Cristo, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mi hermano, lo que les decía hace un ratito, el Señor Jesús nos dijo, sed mansos porque yo soy manso. Entonces debemos andar con mansedumbre porque al ser llamados hijos de Dios hemos sido puestos a semejanza de Cristo porque es el único hijo de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios por adopción y al ser adoptados fuimos puestos a semejanza de Cristo, por eso debemos andar como Él anduvo. Y una de esas es ser manso, ¿verdad? Ser humilde y ser manso. Entonces, para poder ser mansos, es necesario primero tener la humildad que solo Dios nos puede dar. Ser humildes de corazón y de pensamiento, ¿verdad? Ser humildes. Y esa misma humildad nos va a llevar a ser mansos. Y teniendo mansedumbre vamos a tener esa paz que va a generar en nosotros la paciencia. Entonces, el orden de Dios siempre es perfecto. Primero, ser humildes, porque sin humildad no fue posible que nos hubiésemos arrepentido. Entonces, si una persona se arrepintió y aceptó al Señor, por lógica va a ser humilde, porque esa humildad que solo Dios le pudo dar hizo que se arrepintiera, que se diera cuenta de que sin Dios nada podía hacer. Y esa misma humildad le llevó a ser manso, de un carácter apacible. Y eso produce en nosotros un carácter con paciencia, ¿verdad? Un carácter apacible donde reine no solo la paz, sino también la paciencia para conducirnos. Entonces eso vamos a ver hoy y es el último aspecto de este tema de hoy. Dice, al igual que la mansedumbre, la paciencia también es parte del fruto del Espíritu. Y desde luego la paciencia es parte del carácter de todo creyente, porque la fe se alimenta de la paciencia. Porque si no tenemos paciencia para esperar, ¿cómo podremos tener una fe verdadera, verdad? La paciencia es el ejercicio práctico de una fe firme e inquebrantable. La persona que es paciente sabe esperar. Por lo mismo, la fe en Dios nos hace esperar con paciencia su respuesta. De igual forma, en el libro de Teolosis y el fruto del Espíritu se presenta una definición práctica de la paciencia. Es un libro de teología, más bien. Casi por accidente descubrí, dice el autor, esta realidad. Si combinamos la palabra paz con la palabra ciencia, encontramos que nuestro Dios es un Dios de ciencia y nunca nos va a dar nada que vaya en contra de nuestra naturaleza. Y si en su palabra dice que podemos ser pacientes, es posible siendo hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo quizá no podremos lograr mantenernos en paz y con paciencia. La ciencia siempre ha buscado probar sus teorías de manera empírica, esto es, mediante hechos investigados y comprobados. El caso de la paciencia no es la excepción. No olvide usted, hermano, que la paciencia es el ancla de nuestra fe. Nuestra fe, por otra parte, está anclada a la confianza y seguridad que tenemos en Dios mediante las cosas que Él ha hecho por nosotros en el pasado y en el presente, y seguros estamos por fe que la hará en el futuro. Por tanto, esta ciencia de la paz trata específicamente de una seguridad en el Hijo de Dios, en los cristianos. Si estamos seguros de algo, podemos estar en paz sabiendo que no importa lo que se presente, porque nuestra fe está asegurada en Cristo. La paciencia entonces es la ciencia comprobada de una paz que no se pierde, aunque vengan problemas, tormentas en la vida. Esta paciencia no falla, esta es una ciencia infalible, por eso podemos estar en paz todos los hijos de Dios. La paciencia es paz y ciencia, es decir, la ciencia de la paz. Ahora bien, ¿por qué es necesario destacar estas características en las personas que han recibido al Espíritu Santo de Dios? Es decir, en los creyentes. ¿Por qué es necesario que nuestra formación personal sea considerada en estos caracteres: humildad, paciencia y mansedumbre? La contestación a estas preguntas nos permitirá en la próxima clase
identificar el sentido práctico y funcional de este carácter nuevo de los hijos de Dios, es decir, que han crucificado su carácter hosco guiado por Satanás y ahora empezarán una vida nueva en un carácter humilde, apacible y con paciencia, guiado por el Espíritu Santo para poder formar parte del cuerpo de Cristo. Hasta aquí el autor nos explica, ¿verdad?, lo que significan esos 3 versículos que leímos. Y mi hermano, a partir de la próxima clase ya veremos estos aspectos del fruto del Espíritu, porque es importante considerarlos para poder, dice, formar. Sin eso nosotros no podemos formar parte del cuerpo de Cristo. Si decimos que hemos sido redimidos, pero no tenemos esos frutos del Espíritu, esos aspectos del fruto del Espíritu, entonces pues no hemos sido redimidos. Somos como puerca lavada, ¿verdad? Pero realmente no hemos sido transformados. Si realmente hemos sido transformados de seres comunes a seres inmortales, hijos de Dios, entonces nosotros como redimidos hemos sido hechos a hechura y a imagen de Cristo. Entonces nosotros tenemos esos caracteres, esos aspectos del nuevo carácter, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Que tenga un excelente día, bien bendecido mi hermano. Y si usted quiere saber cómo es que nosotros transformando nuestra vida, no nosotros, sino la palabra, ¿verdad?, guiada por el Espíritu Santo, es que nosotros vamos a poder formar parte de la Iglesia de Cristo, pues entonces mi hermano no se pierda la otra clase y la otra y todas las que vendrán, ¿verdad? Bendecido día mi hermano, lea la palabra, la palabra de Dios es el alimento de sus hijos. Si quiere usted crecer espiritualmente, lea la palabra de Dios, ese es nuestro alimento.